Un jurado, no sé si saben ustedes cómo ha funcionado, pero han sido las propias escuelas que han votado, no se han votado a sí mismos, pero han votado a los demás compañeros. Creo que esto ha sido una cosa bonita. Y después también ha habido una parte del público que ha votado, bueno, del público, que no son las escuelas, que es los mayoristas del mercado, y también el gremio de floristas, que en este caso también ha invitado a diferentes floristas para que sumen una sola opinión. Y ahora, bueno, ya que digo del gremio de floristas, evidentemente a ellos sí que hay que agradecerles lo que han hecho, que ha sido jugar un papel. Solo ellos, ahora me acaban de decir quién ha ganado, solo ellos sabían quién habían sido los ganadores. ¿Los decimos? Pues mirad, sí, bueno, claro, es que hay que hacerlo así, ¿no? Pues vamos a empezar por el tercer premio. El tercer premio, según el jurado, ha sido para la Escola Catalana d'Art Floral de Catalunya. Bueno, como que no estaba ensayado esto, pues ya damos gracias, Alex, y felicidades. Bueno, pues el segundo premiado, según el jurado, ha sido para la escuela Rosa Valls Formació. Joan, perdona, per què no dius tu el primer? Però sí, digue'l tu, no? Sí, sí. Hola. Primer premio, ¿no? Bueno, ya el primer premio. Lo que no ha dicho Jaume es que ha sido muy difícil y que las distancias han sido cortísimas porque todo el mundo ha hecho un trabajo excelente. Pero bueno, en todo concurso siempre hay un ganador y es al norte.